Esta plática es sobre un transmisor de FM RBR de 5 kilowatts y se presentó en enero del año 2014 en el auditorio del Instituto Mexicano de la Radio, que en el año 2014 tenía un convenio con la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión, que nos permitía presentar una plática cada mes, alrededor de 10 pláticas al año en el auditorio del Instituto Mexicano de la Radio en la Ciudad de México. Bien, esta es la plática número 7 y bueno, tiene fecha, le puse fecha de 25 de mayo en este orden presentado y tiene 2 partes. Entonces la primera 3 partes, la segunda está en 3 partes y así está en 2 y 3 partes las pláticas presentadas. Como anexos está puesta en esta dirección de las pláticas presentadas aquí la 43, la 48, 48 no, 59, 61, 62, 19 son las pláticas que se han, perdón, no es 19, 29 son las pláticas que se han presentado. Entonces están impresas y con en algunos casos el manual o los diagramas eléctricos de las pláticas. Entonces en esta dirección pueden ustedes obtener en PDF la información impresa, la información en papel, impresa, y estas son en YouTube las presentadas. Entonces, en la figura 1 tenemos el diagrama a bloques, uno de los diagramas a bloques del transmisor de FM de 5 kilowatts, que básicamente es un amplificador de potencia porque necesita 50 watts, alrededor de 50 watts de excitación en FM para poder trabajar en algún canal asignado. Consta de 8 amplificadores de potencia, PA1, PA8, un divisor o splitter para alimentar los amplificadores, un wattmetro o acoplador direccional para ver la potencia que entra a los divisores, un combinador para sumar la potencia de los 8 amplificadores, un filtro pasabajos y un wattmetro o acoplador direccional para determinar la potencia directa y reflejada y muestreos de monitoreo. Tiene polarización fallback por este cuadro, 2 líneas de polarización que le llaman polarización izquierdo y derecho, 8 líneas de alimentación de voltaje independientes para poder muestrear la corriente de cada módulo, 3 fuentes de alimentación con corrector de factor de potencia a la entrada cada una y la fuente conmutada a 50 volts de salida, que en este tipo de transmisor se puede ajustar a 30 volts como control de potencia y baja la potencia a 1000 watts. Entonces trabaja la fuente más o menos de 30 a 50 volts de salida. Se juntan las 3 fuentes de alimentación y luego se divide en 8. Hay muestreo de las 3 corrientes que proporciona cada fuente para hacer la comparación de corrientes que se consumen. El control de la fuente de alimentación es por 3 líneas DAC-A, Power Supply Status Power Regulator, más el ajuste manual de un potenciómetro TR1 para fijar el voltaje máximo, promedio, y de alguna manera controlarlo con las líneas
marcadas aquí. Tiene 3 controladores, un PIC U8 en la sección interfase Power Supply, que genera la señal de control Power Supply Status. Tiene un CPU y protección U1, un microcontrolador U1 que mide potencia directa, reflejada, corriente total, temperatura, potencia de entrada al divisor, voltaje de alimentación. Y otro controlador U7 en la sección polarización y medición, donde indica reducción por alguna falla, fallback, y genera la señal de control DAC-A, que entra en la parte superior del dibujo. Entonces, esta es una de las primeras aproximaciones que tenemos de la presentación de este equipo. Y en la parte de abajo están 3 LEDs, uno por cada fuente de alimentación, donde indican si están en condiciones adecuadas operando en verde. Mide también U8 la corriente total, el voltaje total y las 3 corrientes de las fuentes de alimentación. En la figura 2 está la fuente de alimentación con entrada de 2 fases, corrector de factor de potencia con 2 tablillas adicionales, una de encendido lento, soft start, y el controlador de esta fuente que tiene de entrada 220 volts de alterna y 400 volts de salida. Y como corrector de factor de potencia, la corriente intenta seguir la forma de onda del voltaje para así dar la corrección del factor de potencia. Y se señala algunos componentes, diodo D1, D2, donde están físicamente ubicados para tener idea a la hora de trabajar el manual. Claro, habrá en el manual estos mismos dibujos más complejos, más completos. Y recordamos que esta plática sale de una publicación PDF del fabricante, y cada transmisor, cuando es adquirido, por ejemplo en este modelo, deberá de usarse el manual que se proporciona, porque en general luego tiene modificaciones, algunas muy leves, pero a fin modificaciones y cambios que no están en esta plática. La fuente regulada, que va de 400 volts DC a 50 volts DC, tiene 2 tablillas adicionales, el controlador PW modulado por ancho de pulso y un excitador drive. Vemos, regresándonos al corrector de factor de potencia, que coinciden las terminales de interconexión JP1 hasta JP9, coinciden las terminales. Sin embargo, la JP11 ya cambia y se conecta con J1 del controlador. En el caso de la fuente de alimentación hay un cambio importante de la interconexión de las terminales JP8 con JP3 del controlador de PWM, en el entendido que JP8 de esta tablilla fuente de alimentación, JP8.3, con un nombre coincide con JP3.3, que tendrá el mismo nombre. O sea, si hay coincidencias en el segundo índice de estas interconexiones, y coincide también el número de terminales de los cables de interconexión. Entonces algunos transistores, los 4 transistores del quad de conmutación, el transformador principal, diodos que están allá, sensores de corriente, en fin, algunos componentes importantes. Y aquí se señala la página 7071 del manual. Esto estará en 3593, entonces está distribuido la información por varias partes del manual. En la figura 3 está en forma simplificada el corrector de factor de potencia, donde usa como integrado el L4981
para alimentar este circuito. Entonces entra 220 por J12, J13, continúa por la trayectoria marcada acá y detallada en la información escrita. Pasan este puente convertidor de AC, pasan por abajo a este puente. Por arriba entran a un termistor de coeficiente de temperatura positiva que al circular la corriente de arranque de la tablilla se calientan los resistores, suben sus resistencias y limitan la corriente de entrada, pero de alguna manera sirven para cargar los capacitores electrolíticos. Este es el encendido lento, soft start. Allá lo dejamos ahorita. Entonces se calientan los resistores, los 220 no se aplican completos, entra este convertidor AC/DC y nos entrega el voltaje a un convertidor tipo BOS, donde su operación se integra con una bobina, un diodo y una llave que se cierra y se abre a tierra. Entonces inicialmente se cierra Q1, Q2 a tierra y la bobina se pone a tierra cargándose en una polaridad. Cuando Q1, Q2 se abren, el voltaje que está presente en L2A, claro, con su corriente, se presentan en los diodos y se suma el voltaje que se rectifica en C3, C6, el arreglo de varios capacitores. Entonces se va cerrando y abriendo este. Está muy interesante las formas de onda y corriente de voltaje para explicar esto, de este convertidor DC, pero buscará con la frecuencia de conmutación, cerrándose y abriéndose rápido, tratar de igualar la forma de onda de corriente y voltaje. Entonces entran, alterna, se convierte a directa a la entrada de L2A y luego se sube a 400 volts de directa. Ya, bien. Por esta línea R4, R5, las terminales señaladas, R10 pasa por un divisor de voltaje a la entrada de sobrevoltaje, protección de sobrevoltaje del integrado. Por R6, R7 y el divisor R8 con el ajuste del potenciómetro R1 se ajusta el voltaje de salida, el nivel de voltaje de salida de operación. Con el amplificador U2, Q3 y Q6 se excita simultáneamente estos dos transistores para cerrar y abrir a la frecuencia de 40 a 60 kHz. Aquí se toma por R18, R2 resistencias de 0.01, 0.005 ohms, una muestra de corriente que se convierte a voltaje siguiendo el camino señalado, R34, R37, R31, R32 como divisor de voltaje, R16 para monitorear por cada periodo la corriente pico y actuar en protección si se excede el nivel de corriente cuyo valor se ajusta con la resistencia de muestreo que nos da voltaje a su vez y el divisor de voltaje que está colocado acá. El que da forma por BRMS, el divisor de voltaje R2, R3, terminales R8 en serie con R12, se toma una muestra de voltaje positivo, pico positivo, y el pico negativo también se toma, pero pasa a ser positivo cuando le toca circular, presentarse en el tiempo, en el eje de tiempo, para tomar forma de onda de voltaje, y por IAC entrará en un multiplicador la alimentación para intentar que se dispare este generador de pulsos, tratando de seguir la forma de voltaje a frecuencias elevadas, 40, 50 kHz, cerrando y abriendo los transistores Q1 y Q2.
Entonces, esas son las terminales principales. Habrá otras terminales que son resistencias para dar tiempos de retardo. No, en este caso no. Tiempo de retardo tiene la fuente conmutada. Resistores para la frecuencia de operación. El capacitor y la resistencia de operación. Y habrá la interconexión de la electrónica de interconexión de los elementos de excitación y más componentes que en este caso no se presentan en este diagrama. Adicionalmente está la fuente de polarización de este integrado con U5, D12, D13 con el cual opera este integrado, porque opera a baja de alimentación, opera 15 volts de alimentación. Nos faltó presentar el encendido, donde entra un voltaje de alterna por J12, J11, resistencia que retarda el tiempo de encendido, se convierte a DC. Estos diodos deberían de estar como D2 debe estar como D5, entonces está cambiado el dibujo. Hay que arreglarlo. Entonces se convierte a DC la alterna que entra por J12, J11. Este divisor de voltaje dispara este SCR con el voltaje de divisor presente acá. Aterriza esta bobina por R4 y L1 cierra el contacto K1, que después de un tiempo de retardo que está operando R1 y R2 se cortocircuita cerrando JP1 y JP4. Entonces, este será el encendido lento retardado para dar tiempo que se carguen los capacitores de las fuentes de alimentación. Nos pasamos a la figura 4. Está la fuente conmutada, donde el integrado de controles es 3895. Tenemos los transistores los 400 volts que llegan y los 50 volts de salida. Esto opera en un transformador primario secundario, donde el primario se opera 400 volts L3 Q1 se cierra Q1 por el primario del transformador Q4, y en el siguiente ciclo se cierra Q2, el primario del transformador, y Q3. Entonces se alternan Q1, Q4, Q2, Q3 para subir estos 400 volts a 800 volts pico pico. Luego con el transformador se reduce a 50 de alterna, D3, D4 lo convierte en la directa, y con el filtraje adecuado C6, C10, C14, C18 se va a 50 volts DC. Tenemos en la parte de los 4 transistores de operación hacia tierra una resistencia, bueno, más bien un sensor de corriente, un muestreador que convierte de corriente a voltaje y entrega una tensión proporcional a la corriente que circula, podríamos decir, en el primario del transformador. A la salida de la fuente de alimentación existe otro sensor de corriente 1, donde por JP4, 3 y los diodos D19, D20, D21 pasa a este divisor, pasa esta resistencia R25 como divisor de voltaje, y tiene 3 trayectorias. Una por R68, R67 va a un integrado U8 39002, que es un integrado de igualación de corrientes. Otra trayectoria es a un conjunto de circuitos donde está detección de bajo nivel de operación sobre temperatura, sobre corriente, con indicador de alguna de estas alteraciones. La última trayectoria sería hacia un limitador de corriente, un conjunto de circuitos que
aprueban la limitación de corriente. Hay dos ajustes de voltaje. Bien, la retroalimentación de voltaje para monitorear el voltaje es por R2, JP44, sigue la trayectoria marcada acá, R4, R65, R10, R19 como divisor de voltaje, y va al amplificador de error entrada negativa. Hay una resistencia que influye en la ganancia en la retroalimentación de entrada negativa con R3. Pero el voltaje de ajuste de ajuste inicial de esta fuente, el amplificador de error de entrada positiva es alimentado con el voltaje de referencia ajustado por un trimmer R1, por un potenciómetro R1 ajustable. Se da el voltaje de operación de esta fuente inicial y luego vendrá el control externo. A la entrada del amplificador de error terminal positiva tenemos un voltaje de ajuste que procede de dos caminos. Uno es el limitador de corriente, que limita el voltaje de salida si la corriente se excede, y otro es el de ajuste con la retroalimentación de control, que propiamente nos puede dar el voltaje de operación de la fuente. Entonces hay dos BADJ que alimentan el amplificador de error. El integrado 39002, que es un igualador, se conecta por JP62 al bus común de las otras dos fuentes conmutadas adicionales, y por LS se pone un resistor independiente a la carga para que se ajuste, para que den el ajuste y la igualación en las corrientes de alimentación. Entonces, este integrado de igualación de corriente de los tres amplificadores es externo. No sé si ahora en las nuevas fuentes conmutadas se incluya esta operación, porque esta plática, aunque era moderna cuando se presentó, pues ya pasaron algunos años. Hay dos entradas más en la protección de sobrecorriente sobre temperatura, que es inhibir el corrector de factor de potencia y un sensor de corriente. Dentro de las operaciones de esta sección de protección, tiene una salida al encendido lento, soft start, de este integrado, que desactiva el integrado si hay algún exceso de los marcados acá. Este sí lleva resistores de tiempo de retardo para dar tiempo muerto de encendido de los transistores en conmutación. De hecho, la corrección, la protección de exceso de corriente del primario entra, no hemos marcado la trayectoria, pero por JP62, JP12 y los diodos, entra a este divisor de voltaje, al sensor de corriente del integrado 3895, y debe de conectarse con un resistor el ajuste de retardo adaptivo, ADS, que ya habla de retardos, pero tenemos más retardos, resistores de selección de frecuencia, capacitor de selección de frecuencia de operación, y recordamos que este no cambia de frecuencia porque es modulación por ancho de pulso el ajuste de voltaje de salida. Aquí nos vamos al diagrama real que se presenta como anexo y vemos lo que es el controlador PWM completo. Entonces es un circuito bastante este es el integrado con bastantes componentes que de momento se ve muy confuso. Bueno, sí es confuso. Aquí está el igualador U8 y pues
la presentación se hace más simple para tratar de entender esto. Pero esta es la realidad, por lo menos en la publicación del equipo transmisor. Es interesante este tema como una plática principal, debería ser, porque no tenemos información de fuentes conmutadas en los manuales que recibimos. Los transmisores, la mayoría de los transmisores tienen fuentes conmutadas que no son propias del fabricante. Broadcast tenía algunas fuentes conmutadas propias, no sé si siga en los modelos de transmisores de bulbos, pero Harris, Gayseir y Nautel usan fuentes que a veces coinciden. A veces coincide la fuente conmutada de Broadcast con la de Nautel en la misma marca y modelo. Bien. Aquí está en la figura 5 un poco más de información, donde está el PIC U8 con conexiones de alimentación de control de potencia por CN2, CN3, CN4 y terminal JP5 del controlador de la fuente de alimentación con salida de 50 volts. El corrector de factor de potencia están a fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 2, fase 3, con 200 volts de alimentación. Entonces está el corrector de factor de potencia y la fuente alimentada con las tablillas que vimos anteriormente. Entonces aquí está una interconexión exterior, el PIC U8 interfase Power Supply y su cableado hacia al CPU, protección y CPU, donde está el microcontrolador U1, que tiene a su vez por allá en otra parte el tablero de indicación de este equipo. Entonces por JP5 entran las señales de control. Están las salidas vivo y tierra, y no están más cables presentes acá. Entrada de alterna, fase 1, fase 2, fase 3, y salida de señal positiva y negativa, que le llamamos línea de 50 volts. Algunos integrados que se utilizan. Aquí está el igualador de carga, el controlador PWM, etc. En esta está polarización y medición, y es el que trabaja con el microcontrolador U7, que tiene el nivel o interconexión con el excitador, una etapa intermedia de potencia en el transmisor que nos estamos presentando, el medidor de potencia directa, medidor de potencia reflejada, entra en el JP3, medición de potencia de entrada que viene del excitador, U7, microcontrolador U7, los LEDs por JP6, y alimentación con fuentes de 50 volts, ya veremos 50, aunque ya dijimos que se puede ajustar a 30, por PD3, y un fusible alimenta el amplificador 1 con 50 volts, línea de 50 volts, y así sigue la 2, la 3 y la 4 en la parte de abajo, 50 volts, polarización en un punto común que le llaman polarización derecho, y del lado izquierdo tendrá otras 4 fuentes de alimentación y polarización por PD12 izquierdo, vías left. Entonces aquí entrarán los amplificadores 5, 6, 7 y 8. Entonces esta es la agrupación de los amplificadores en la figura 6. Antes de entrar a la figura 7, nos pasamos al final de la plática para ver
algo de amplificadores que nos pueden ayudar a entender un poco más